A continuación, Santiagro. ¿Qué tal, amigos de Telesantiago? Continuamos en nuestro recorrido por Boyacá, conociendo no solamente productos, no solamente cultivos, no solamente cultivadores y productores de nuestra región boyacense. Queremos ampliar un poco el espectro de nuestra información, llegar a tener más conceptos, tener más ideas para llevarle a ustedes, amigos televidentes de Telesantiago. A propósito, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Santiagro Viendo el Campo, en YouTube y pues obviamente por todas las redes sociales de nuestro canal Telesantiago. Como les digo, estamos caminando y seguimos caminando Boyacá, ya culminando este año 2022. Hemos aprendido sobre uchuvas, hemos aprendido sobre arándanos, claveles, papayuela, cannabis, en fin. Y bueno, qué interesante podrá ser o es cerrar nuestro 2022 quizás saliéndonos un poquito de ese contexto de visita de cultivos y de invitados especiales productores del campo y irnos, ¿por qué no?, a conocer lo que es también la industria de los insumos agropecuarios, no solamente para Boyacá sino para todo el país y quizás a nivel internacional. Entonces nos dimos a la tarea de visitar una empresa muy reconocida y además muy emblemática para el departamento de Boyacá, como lo es Fosfatos de Boyacá, una empresa productora de fertilizantes de fósforo para los cultivos comerciales y cultivos tradicionales. Entonces, estamos acá en el municipio de Pesca Boyacá. Vamos a saludar a nuestro invitado especial en el día de hoy, a don Federico Garner, gerente general de esta reconocida y, como digo, emblemática empresa de nuestro departamento de Boyacá. Vamos a mirar, conversar obviamente con él aspectos generales de lo que es esta interesante compañía, sino también todo lo relacionado con los procesos industriales, quizás sobre todo el tema de la formulación de los productos, sus grados, en fin, la comercialización seguramente, conceptos agronómicos de estos productos, porque también vamos a estar con los ingenieros encargados de desarrollar toda esta línea interesante de productos fertilizantes. Entonces, sin más preámbulos, saludamos a don Federico. Don Federico, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en un horario neutro, entonces bien, bienvenido a Santiagro Viendo el Campo, Federico. Muy buenos días, muchas gracias por la visita, por tenernos en cuenta y por darnos la oportunidad de poder contarles un poco a su audiencia qué es lo que hacemos, qué es Fosfatos de Boyacá y un poco todos esos detalles que se o escuchan en el mercado que a veces están cargados de información cierta y válida y otras veces no tanto. Bien, pues Federico, contémosle a nuestros santiagrovidentes, primero pues saber quién es don Federico Garner, que es la cabeza principal de este agronegocio, de esta empresa de fertilizantes. ¿Quién es Federico Garner? Yo soy administrador de empresas. Desde que terminé la universidad me vinculé formalmente con el sector de agrícola, digamos, desde el lado de insumos, pero desde antes incluso vinculado con el campo colombiano, porque mi padre era ingeniero agrónomo y siempre tuvimos fincas y producción de distintos cultivos, entonces la vida me fue llevando siempre, pese a mi profesión, fue por el lado del sector agrícola. Llevo aquí en Fosfatos de Boyacá un poco más de 12 años manejando la empresa y de antes estuve también en otras empresas del sector vinculadas también con el sector de fertilizantes. Pues una trayectoria bastante amplia y bueno, Federico, yo creo que en estos, ¿cuántos años lleva con la compañía?
Con la compañía llevo un poco más de 12 años. En estos 12 años, cuéntenos, bueno, antes de esos 12 años, quizás, Federico, ¿cuál es el origen de esta compañía? Quizás desde dónde surgió la idea o quiénes fueron los gestores de este emprendimiento. Esta empresa nació como una iniciativa gubernamental hace 46 años. En ese entonces estaba sucediendo algo muy parecido a lo que ha venido sucediendo recientemente. Los precios de los fertilizantes estaban sumamente altos y el gobierno empezó a evaluar opciones para poder darle al agricultor colombiano unos fertilizantes, sobre todo en el tema del fósforo, que fuesen con unos precios más accesibles. Entonces, el Estado, a través de, en ese momento, Infiboy, del Ministerio de Minas, creó la empresa Fosfatos de Boyacá y la montó aquí en Pesca porque la roca fosfórica, que es la materia prima para hacer los fertilizantes a base de fósforo, se saca de explotación minera, valga la redundancia, de roca fosfórica. Y la primera mina que tuvo la empresa fue aquí cerca en el municipio de Pesca, y por eso nace aquí la empresa, y aquí es en donde se fundan, digamos, las primeras bases de historia de la empresa. Después de algunos años, el gobierno empieza a vender su participación y entran algunos accionistas también del sector privado y hacen algunos cambios en el esquema del negocio. Se hacen inversiones para montar una planta con una mayor tecnología para poder hacer fertilizantes mezclados con distintos elementos y con fósforo asimilable. Hoy por hoy todavía sigue siendo, es una empresa, primero que todo, boyacense. Las minas siguen estando todas, no solamente la original, sino algunas otras explotaciones son de aquí, de las alrededores de Sogamoso, de Isa y por supuesto de Pesca. Y hoy en día siguen los socios iniciales que eran el Ministerio de Minas, Infiboy, la Gobernación de Boyacá, siguen siendo socios de la empresa. Capital privado también hay. Capital privado también hay, tenemos accionistas bueno, de distintas índoles, hay empresas privadas y personas naturales, gente de la región también que son socios. Digamos, un socio importante es Química Básica, que es un productor de ácido sulfúrico, que es una materia prima importante para la producción de los fertilizantes. Estamos rodeados entonces de yacimientos de fósforo, o sea, fuentes de fósforo para fertilizantes en la región, particularmente Boyacá tenemos. Sí, esta región tiene yacimientos de fósforo. Parte del problema o el reto, más que el problema, es a qué profundidad están y cuáles son los contenidos del fósforo. De todas formas, el fósforo es un recurso no renovable. Tarde o temprano, en la medida en que se van a ir agotando los recursos que actualmente se están explotando, se va a tener que continuar buscando mucho más yacimientos, pero la región en general, aquí de la región de Sogamuxi, tiene yacimientos de fósforo. Sí, es una región muy rica, pues no solamente, como lo sabemos, agrícolamente, sino a nivel de minería, ¿no? Porque digamos que esto es o hay una dependencia, una conexión mejor con la industria minera, en este caso para proveerse de materia prima para la fabricación de fertilizante. Definitivamente, tanto los tres principales fuentes de fertilizantes, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. El nitrógeno viene básicamente de la industria del petróleo, por eso es que ahora se habla que la guerra en Ucrania está afectando el precio de la urea, es porque ellos son grandes productores de petróleo y en consecuencia eso afecta la producción de la urea. Pero el fósforo y el potasio son realmente yacimientos naturales. En Colombia no hay yacimientos de potasio, todo el potasio que se consume en Colombia es importado. Y en fósforo tenemos yacimientos aquí y hay algo también en el Huila. Y de todas formas, una muy buena parte del fósforo que se consume en Colombia también es importado. O sea que lo que producimos, o mejor, el origen del fósforo de los fertilizantes que consumimos en Colombia
no necesariamente proviene todo de Colombia, sino hay que importar fuentes de fósforo también. Sí, en eso es bien importante entender una cosa, y es que todas las fuentes del fósforo que hay en el mundo, bien sea el que viene en el DAP, el que viene en el triple 15, el que viene en el 12, 24, 12, ese 24%, todos esos fósforos son la fuente inicial es roca fosfórica. No importa si es explotada en Colombia, en Marruecos, en China, pero es roca fosfórica. Lo que pasa es que los transforman con procesos industriales y se logran las distintas concentraciones y las distintas formulaciones. Pero eso es muy importante porque la gente muchas veces confunde que el fósforo del triple 15 es distinto del fósforo del dapito, y no es cierto. Todos los fósforos vienen de la misma fuente. Lo que pasa es que el consumo en Colombia del fósforo es mayor a lo que se produce localmente. Entonces también tienen que hacer importaciones de fósforo de otras partes del mundo, principalmente, como les digo, Marruecos es un gran productor de fósforo en el mundo, lo mismo que en Perú, que empezaron no hace mucho también a hacer unos grandes procesos extractivos de roca fosfórica. O sea que si importamos, la pregunta, claramente, exportar no hacemos. Fosfatos de Boyacá en particular hace exportaciones de roca fosfórica. Nosotros tenemos clientes en Centroamérica y en Ecuador. Sin embargo, hay que entender que las exportaciones se favorecen si uno está cerca al mar, por el tema de los puertos y por el tema del costo del transporte. Entonces, nuestra ubicación, pues, si es aquí en Boyacá, es mucho mejor nuestro trabajo hacerlo hacia el interior de Colombia, que además con ese mercado estamos satisfechos. Pero adicionalmente porque, digamos, en situaciones como las de este año, en donde ha habido mucha escasez de fertilizantes, pues nosotros le hemos dado prioridad al mercado colombiano más que exportar. Cuando de pronto la situación en el mercado local es un poco más difícil, no hay tanto movimiento, entonces la exportación es una buena alternativa. Pero actualmente estamos exportando algo a Centroamérica y al Ecuador, como le digo, pero es más o menos como un 10% de nuestras ventas. Todo el resto es local. O sea que, pues, sí, a pesar del comentario que me hacía antes Federico, pues sí es válido haberlo preguntado, porque bueno, si no hay las existencias o el inventario de fósforo suficiente para suplir la necesidad colombiana, aún así exportamos. Sí. No es mucho, pero... Lo que hay que también un poquito entender allí es que la explotación es roca fosfórica, y esa roca fosfórica uno la puede vender como fosforita o la puede transformar en fertilizantes, fuentes de fósforo. Esa transformación obviamente no solamente es costosa, sino que requiere grandes volúmenes para que se justifique para poder competir en el mercado internacional. Entonces, el mercado colombiano realmente para el negocio general de los fertilizantes es un mercado muy pequeño. Entonces no se justifica hacer todas esas grandes inversiones pensando en montar una escala de exportación mucho más grande, porque no lo da el mercado local para hacerlo. Es por eso que tiene un poquito de limitaciones. Y nuevamente, pues el flete también juega un papel muy importante en el costo final de los fertilizantes. Para que se haga una idea, el flete que nosotros pagamos de aquí a Barranquilla o a Cartagena Puerto es el mismo que se pagaría en barco de Cartagena a Puerto Mexicano. Entonces, obvio que eso es un factor que va en contra de cualquier productor, ¿no? Claro, es... Por las condiciones también del país, de las vías, de las cordilleras, todo eso pues hace más costoso y más difícil. Y los costos de los combustibles también. Bueno, pero a propósito que menciona Federico, hay como, no sé, ese mito o esa, en un momento quizás nos lo mencionó al comienzo, la información o no tan información, esa quizás desinformación también que tenemos el común de las personas a nivel nacional, de que, bueno, vamos a producir nuestros fertilizantes acá en Colombia. Sí, seguramente habrá posibilidades de fabricarlos, pero no necesariamente podríamos hacer todos. En este caso hablamos de los 3 elementos principales de la fertilización, o los 3 elementos mayores: nitrógeno, fósforo y potasio. No podríamos, o por lo menos el caso del nitrógeno, quedaríamos enredados seguramente, y usted lo mencionó con el potasio. Podríamos explicarle a nuestros televidentes precisamente cómo es eso, o por qué no pensar, o mejor, por qué pensar en que la fabricación de fertilizantes acá en Colombia no es tan fácil como de pronto algunas personas lo han hecho ver.
Sí, definitivamente, si uno mira los grandes proveedores de fertilizantes en Colombia, el caso de Morombe, los colombo-venezolanos, de Yara, son empresas que están primero en la costa, porque tienen que hacer importaciones de urea, tienen que hacer importaciones de DAP, tienen que hacer importaciones de cloruro de potasio, y ellos en sus plantas aquí pues transforman para hacer lo que conocemos como NPKs. Hacen el 12-24-12, el triple 15, el 10-30-10, ese tipo de formulaciones. Pero ellos tienen que hacer esas importaciones obligatoriamente, porque para hacer un NPK se necesita N nitrógeno, P fósforo y K potasio. Ellos tienen que traer el nitrógeno y el potasio obligatoriamente desde afuera. En Colombia no hay producción de urea tampoco. En Barranca lo hubo hace muchos años. Ferticol. Ferticol que desafortunadamente desapareció. Porque no podía competir precisamente por esas economías de escala que se requieren en este negocio. Entonces, obligatoriamente hay que importarle el nitrógeno, obligatoriamente hay que importar el potasio. El fósforo se abastece una parte desde aquí y otra parte la hacen la importación. Ya que hay un tema muy importante que tal vez se desconoce: cómo funciona la estructura de precios de fertilizantes en el mundo. Como el fósforo y el potasio son minería y realmente son de alguna manera oligopolios, son grandes multinacionales que tienen yacimientos en muchas partes del mundo. Seguramente para ustedes es muy conocido que en el mundo los productos agrícolas que más se mueven son el maíz y la soya, principalmente. Y esos son los que rigen un poco lo que sucede en las bolsas en el mundo. Cuando el maíz y la soya suben de precio, estas grandes empresas saben que está subiendo y empiezan a subir sus precios también. Cuando empiezan a caer el precio del maíz y la soya, por ejemplo, ahora que se habla de recesión, que están bajando los mercados, empieza también ellos a bajar el precio. Con la urea va más de la mano de lo que pasa con el precio del petróleo, porque hay más oferentes. Pero en el caso del nitrógeno y el potasio, básicamente es eso. ¿Qué pasa con el precio del maíz y de la soya? Y uno puede predecir qué va a pasar con el precio del fósforo y del potasio. Entonces, venía después de la pandemia creciendo muchísimo China, venía creciendo Europa, venía creciendo Estados Unidos, demandando mucho, y obviamente empezaron estos productos a subir y detrás los fertilizantes. Ya se habla de recesión. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el mundo a demandar menos y empiezan a bajar los precios. De hecho, si uno mira los precios internacionales de productos como la urea, como el DAP, de abril a octubre han venido bajando de manera importante. Para mencionar una cifra, la tonelada en mercado internacional de DAP alcanzó a estar a $1.300 más o menos, y hoy por hoy está por ahí en 750. La pregunta es, ¿y por qué en Colombia no ha bajado todo eso si ya bajó todo eso en el mundo? Bueno, hay unos factores, obviamente hay que mirarlos un poco más en detalle, pero mientras agotan inventarios, el tema de los fletes también castiga a Colombia, el tema de la tasa de cambio, la evaluación también castiga el precio de los fertilizantes en Colombia. Pero seguramente lo que yo esperaría, sin ser experto en eso, pero lo que yo esperaría es que empecemos a ver que los precios de los fertilizantes van a ir bajando, porque en el mercado internacional han bajado, y estas materias primas seguramente los que hacen esas importaciones van a empezar a comprar más barato y van a poder reflejar eso en el mercado local. Pero es un tema que no tiene nada que ver con que alguien en Colombia decidió que teníamos que vender caro los fertilizantes. Es un tema del mercado internacional. Colombia depende 100% de lo que pasa en el mercado internacional, se va a ver reflejado aquí en los precios. Es un tema global, sí. No es un tema local ni regional. Pero bueno, válida la explicación, Federico. Mire que lo que digo, está ese mito pues de que fabriquemos nuestros fertilizantes acá en Colombia, somos capaces. Seguramente con el tiempo habrá el caso del nitrógeno, la tecnología o la industrialización quizás para poderlo hacer, pero por ejemplo fuentes de potasio no tenemos. Entonces cualquiera que sea la razón, hay que importar estas materias primas, sí. Y no podríamos fabricar necesariamente, digo, el fertilizante completo acá. Sí, fíjese que la ventaja de poder tener la posibilidad de hacer explotaciones de fósforo. Hoy por hoy, si alguien quisiese comprar una tonelada de roca fosfórica en el mercado internacional, le vale más o menos, sin traerla, solamente en el mercado internacional, eso hay que sumarle fletes, $180. Póngale trayéndole 200 algo de dólares. Eso, la tasa de cambio hoy es casi $1.000.000 una tonelada de roca fosfórica.
nosotros vendemos la tonelada de roca fosfórica en 350.000 pesos, porque somos productores locales, porque no estamos afectados por eso. Si no tuviésemos esa posibilidad, el precio de la roca fosfórica en Colombia debería estar costando 3 veces lo que cuesta hoy. Imagínense. No, pues Federico, muchísimas gracias por esa presentación de Fosfatos Boyacá, quizás de esa explicación ligera que nos ha dado en cuanto ese mito que digo yo de que algunos creíamos o creían que los fertilizantes eran un chasquido de dedos y ya lo teníamos aplicándolo en el lote. No, hay un tema global, hay un tema también de industrialización, hay un tema de fuentes naturales que están detrás de conseguir un fertilizante y pues sí, no es tan fácil. Hay un proceso, hay toda una industria, unos mercados que usted lo decía, Federico, esos mercados de escala también, precios incluso de cultivos industriales a nivel mundial, soya, maíz, en fin. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Federico, por recibirnos acá en Fosfatos de Boyacá. Vamos a continuar en nuestros próximos episodios hablando con los demás profesionales de esta gran empresa boyacense, hablando precisamente de lo que es la comercialización, lo que es la agronomía, quizás de los productos que aquí elaboran, quizás todo el tema de procesos de fabricación de estos fertilizantes. Este es el preámbulo. Muchas gracias, Federico, muchos éxitos en esa labor y gracias como boyacense por también, vamos a hablar seguramente de ese tema social de la empresa, de que es la empleabilidad y todo el recurso humano que genera, o mejor que se contrata para generar aquí en la región estos fertilizantes es boyacense. Muchas gracias, Federico. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. La invitación es a todo aquel que quiera venir a Fosfatos de Boyacá, acá en Pesca, es bienvenido, le podemos contar un poco qué es lo que hacemos. Yo espero que ustedes puedan mostrar un poco todo el trabajo que se hace aquí, tanto a nivel minero como a nivel industrial, y que entiendan que los fertilizantes que aquí hacemos son exactamente lo mismo que pueden importar de cualquier parte. No tienen ninguna diferencia, de hecho nosotros somos proveedores con nuestro fósforo de los grandes productores también de fertilizantes. Muchísimas gracias, Federico, por acompañarnos. Muchas gracias. Santiago, Viendo el Campo. Estás viendo Santiago, Viendo el Campo, miércoles 5:05 AM, repetición, miércoles 7:30 PM, sábado y domingo 5:05 AM. En Telesantiago de Tunja ya está Santiagro, Viendo el Campo, el primer programa de televisión regional dirigido al sector agropecuario del departamento de Boyacá. Secciones de altísimo interés como Santiagro Enseña. Allí aprenderemos y nos capacitaremos para diferentes actividades del campo. Igualmente tendremos invitados especiales dedicados a producir nuestros alimentos, quienes nos contarán sus experiencias dentro de su admirable labor. De la misma manera contaremos con nuestro consultorio agronómico, donde profesionales especializados contestarán a nuestros televidentes todas las dudas y preguntas técnicas relacionadas con el ámbito agropecuario. Los invitamos a que nos acompañen en este prometedor espacio todos los miércoles desde las 5:05 de la mañana y con repeticiones el mismo día a las 7:30 de la noche, al igual que sábados y domingos desde las 5:05 de la mañana. Allá nos veremos. Santiagro, Viendo el Campo. Queridos santividentes, no olviden Civilización del Amor todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Allá nos veremos. Agroboutique, jardines y agro más. Ya está en Villa de Leyva, Boyacá, su almacén especializado en insumos y elementos para el establecimiento, mantenimiento y cuidado de sus huertos y jardines. Contamos con una amplia variedad de productos y marcas nobles con el medio ambiente de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas, entre otros, para alimentar y proteger sus plantas y cultivos en casa y fuera de ella. Visítenos. Profesionales especializados y con respaldo técnico estaremos para atenderle. Estamos ubicados en la carrera 13 con calle 19, interno al vivero Ambientes Ecológicos. Desde Boyacá, Canal Telesantiago, juntos llevamos la imagen del amor
a través de la televisión de nuestra tierra. La Valeriana Papayuelas. Estamos ubicados a tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Tunja, el mejor y más grande cultivo de papayuela del centro del departamento. Una fruta promisoria con un altísimo valor nutricional y medicinal que está al alcance de todos los boyacenses. Consúmela fresca, en aromáticas, en almíbar y hasta en jugos. Prepárala en casa o pídela en tus cafeterías y postrerías de confianza. Seguramente la encontrarás y te encantará. La Valeriana Papayuelas, Vereda Concepción Bajo, sector Paulines, Convita, Boyacá. Pedidos al 312-592-3527. Estás viendo Santiago, viendo el campo, miércoles 5 y 5 AM, repetición, miércoles 7 y 30 PM, sábado y domingo 5 y 5 AM. ¿Qué tal, amigos de Telesantiago? Seguimos en Santiago Enseña, aprendiendo de suculentas en el pueblito boyacense, en Duitama, exactamente. Estamos con la ingeniera Clara Parra nuevamente. Hoy vamos a aprender a manejar el tema de plagas y enfermedades y sus respectivos controles en nuestras suculentas, en nuestras plantas decorativas suculentas. Bueno, acá en Verde y Café nos siguen enseñando. Vamos a seguir aprendiendo a cultivar suculentas. Y bueno, como estamos en el pueblito boyacense, ya recorrí Tibasosa, ya estuve en el Cocuy, ya estuve en Ráquira. Ahora creo que me voy, no sé a dónde tengo que terminar el recorrido. No, a Ráquira tengo que ir, a Ráquira no he ido, estuve en Sáchica. Y bueno, me voy para Ráquira a ver las artesanías. Ingeniera Clarita, ¿cómo le va? Ingeniero Giovanni, muy bien, muchas gracias nuevamente aquí, donde les voy a contar del tema de plagas y enfermedades que son a veces los dolores de cabeza de estas plantas tan bonitas como son las suculentas. Bien, voy a Ráquira, no había ido a Ráquira, estuve en Sáchica. En uno de los episodios anteriores voy a Ráquira a mirar todas las artesanías de esta réplica hermosa de lo que es el municipio de Ráquira. Aquí en Verde y Café, en la réplica del municipio de Villa de Leyva. Los dejo con la ingeniera Clarita. Amigos. Bueno, nuevamente bienvenidos para hablar del tema de plagas, enfermedades, fisiopatías, y control. Bueno, entonces, como toda planta, como todo ser vivo, le atacan diferentes plagas y enfermedades, pero también el clima causa unos síntomas, los cuales se llaman fisiopatías. Hablemos de las fisiopatías primero, sobre todo los géneros ágaves, pero en general la mayoría de suculentas, a pesar de ser de zonas desérticas, a pesar de ser en su mayoría originarias de África, de Asia y de la parte desértica mexicana, también sufren de golpe de sol. Y el golpe de sol acá tenemos en este vástago o hijuelo de un ágave japonés, tenemos el golpe de sol. Entonces ahí están esas coloraciones rojizas, eso es el golpe de sol, es una fisiopatía. ¿Qué pasa? Entonces yo tendré que quitar todas estas hojas que se han ido deteriorando, unas por senectud y otras por golpe de sol, dejar este centro, cortar. ¿De qué manera? O sea, dejar una raíz principal y nuevamente volver y trasplantar. Eso entonces sería ahí en el caso del manejo de golpe de sol.
Otra cosa, la naturaleza es sabia, Dios es grande en la naturaleza y tenemos esta plantica que les gusta mucho, que son las almendritas, que toman los colores, las almendras hay azules, lilas, más oscuritas moradas, rosaditas. Esta almendrita tiene una característica especial, las hojas son muy gorditas. Si yo tengo hojas muy gorditas, entonces recordemos que el riego va a ser un poquito más distante entre riego y riego. Estaremos hablando entre 8, 10, 12 días de acuerdo a la humedad relativa que hay en el ambiente y en la temperatura y la altura donde yo tenga mi plantita. Vemos acá como una especie de cenicita, miremosla ahí sin tocarla, mirándola. Esta cenicita se llama pruina. ¿Qué es la pruina? La pruina es una sustancia, una capa cerosa o sérica que se forma en toda la epicutícula o la parte superficial de cada hojita. ¿Para qué? Entonces tiene varias funciones. Uno, protegerla de los rayos solares, que no les dé golpe de sol. Dos, hacer que aumente la tensión superficial, y si aumenta la tensión superficial, recordemos por allá que veíamos que por qué el agua moja. Los invito a que miremos por qué el agua moja. Todo mundo se ríe cuando les digo a mis estudiantes que tuve en el SENA, ¿por qué el agua moja? ¡Ay, quién no sabe eso! Si nos vamos y miramos por qué el agua moja, decimos, ups, no sabía. Resulta que aumenta la tensión superficial y entonces las gotas de agua no se van a quedar almacenadas, sino que van a rodar más fácilmente. ¿Eso qué va a pasar? Que va a prevenir pudriciones o ubicación de plagas como la cochinilla o pudriciones como bacteriales ocasionadas, pues como su nombre lo dice, por bacterias. También le sirve como repelente a insectos. Entonces decimos que este es como el protector solar natural de las suculentas. Cuando nosotros veamos las suculentas como con una ceniza, una capa, no las toquemos ni les quitemos porque les estamos quitando su bloqueador solar. Entonces vamos a recordar eso y van a quedar susceptibles al ataque de plagas y enfermedades. Ahora, bueno, ¿cuáles plagas afectan las suculentas? ¿Cómo se da uno cuenta que la planta está afectada por una plaga? Mira uno las hojas. Si uno mira las hojas y ve esto, pues estamos hablando aquí de un ataque de caracol. Entonces, los caracoles son las plagas especialmente de estas especies, que les dicen las repollas, que son sencillamente especies muy carnosas y son muy apetecidas por los caracoles. Tenemos otra que son las cochinillas. Las cochinillas no respetan, las cochinillas están o acá, aquí, si alcanzaran a ver, que me voy a acercar a esta cámara y vamos a ver que aquí tenemos una cochinilla. Por aquí en la base, por acá, ahí vamos a tener una cochinilla que me está succionando. ¿Y qué va a pasar? Que al final del ejercicio, de que ella termine de succionar, la hojita se va a envejecer y se va a caer. Entonces, por eso es una de las causas que se cae, que las hojas se caen o se defolia mi suculenta. Uno, por ataque de cochinilla, pero también me atacan las raíces. Y entonces vemos por acá, vamos a mirar cómo tenemos este sistema radicular acá, a ver si tiene cochinilla o no. Y aquí la tenemos. ¿Y por qué? Ay, ¿y eso qué es donde la profesora y con cochinilla? Pues resulta que ¿qué hice mal o qué está mal hecho ahí? Resulta que uno por ser ecológico y utilizar material reciclable, estos recipientes plásticos o de pasta hace que pues acá no son porosos y entonces va a permitir que se desarrolle más fácilmente la cochinilla, porque se llama cochinilla de la humedad o cochinilla algodonosa. Entonces lo ideal es utilizar recipientes cerámicos de arcilla, de las arcillas allá de Ráquira. ¿Para qué? Para que haya mayor porosidad en el material y no se forme la cochinilla. ¿Qué otras plagas me atacan? Los pulgones. También los pulgones atacan las suculentas, y de enfermedades
atacan manchas como que hay unas manchas como algodonosas que son mildeos. Hay otras manchas que son secas. Por acá yo tenía una manchita seca, bueno, se perdió, pero son unas manchas secas que son una especie de antracnosis. Entonces para ello tendremos que utilizar, si son insectos como la cochinilla, que aquí aparece, serán insecticidas. Si son hongos, fungicidas, y si son bacterias, bactericidas. ¡Qué ciencia! Pero vamos al control y si es una ciencia. Aquí tenemos un remedio. Tenemos acuérdense que les hablaba del mucílago que tienen, del cristal, como dicen el cristal. Este es un ágave. Y resulta que si nosotros vamos a hacer este tema de renovar este colino o este vástago o este hijuelo, entonces va a quedar con unas raíces, pero va a quedar expuesto. Por ahí me puede penetrar bacterias. Entonces, ¿qué hago? Lo cauterizo con misma sábila o ágave, en este caso es el ágave japonés, lo dejamos secar y ahí sí lo puedo llevar a mi sustrato. Lo puedo hacer con cualquier tipo de planta, no solo con las suculentas. Es una muy buena opción cauterizar con ágave. Entonces, esa es una forma de ¿qué? De prevenir bacterias. Para hongos y para insectos tenemos varias insecticidas insecticidas y fungicidas caseros. Entre esos está la ortiga, los purines de ortiga, el de ají, el de ajo, la nicotina, todo eso, pero tenemos uno muy fácil, el alcohol, el común y corriente, el que los tenemos para desinfectar las manos. Entonces lo diluimos en un 70% y podemos asperjar asperjar nuestras hojas. Eso va a incomodar las plagas, porque ellas todas las plagas y los hongos se desarrollan más en pHs ácidos. Pues resulta que nuestro sustrato es ácido, entonces se va a reproducir más rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de cambiar ese pH y lo cambiamos o con alcohol diluido o con 1 litro de agua y 1 gramo o una cucharadita, como esos son como 2 gramitos de bicarbonato. Con el bicarbonato y podemos asperjar nuestras suculentas. Lo ideal es no dejarla llenar de polvo, porque la cochinilla se va a reproducir mucho más rápido. Entonces ahí les dije como unas generalidades de lo que son las plagas, las enfermedades y las bacterias en las suculentas.